Buenas tardes, el tema que vamos a ver hoy día entonces sería insuficiencia respiratoria aguda, manejo para los usuarios pediátricos desde el punto de vista del APS. Trataremos que sea desde el punto de vista del APS, uno tiende, como trabaja en la urgencia de primer nivel, trata a veces de subir un poco. Yo soy la doctora Pamela Cuñado, médico pediatra, soy coordinadora pediátrica de la urgencia del San Borja. También soy secretaria de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica y miembro del directorio de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? Los temas es la insuficiencia respiratoria, vamos a ver definiciones, mecanismos, causa, cómo la clasificamos, algo de diagnóstico, monitorización, tratamiento y los objetivos de esta charla. Vamos a partir obviamente por las definiciones. ¿Qué es una insuficiencia respiratoria aguda? Es la incapacidad entonces del sistema respiratorio para mantener una presión arterial de oxígeno normal para la edad y la presión barométrica. O una presión arterial de CO2 que esté elevada por sobre 49 milímetros de mercurio, sin ser una compensación de una alcalosis metabólica, también podríamos hablar de una insuficiencia respiratoria. Ahora, en general uno tiende a dividirlo en que, por ejemplo, una hipercapnia es una presión arterial de CO2 mayor de 49, que es secundaria, como ya vimos, a una hipoventilación alveolar, debido a un agotamiento de la bomba respiratoria. Y por otro lado tenemos la hipoxemia, que es una disminución de la presión arterial de oxígeno bajo 60 o una saturación de oxígeno menor de 90. Esta es la curva normal de la hemoglobina y ahí vemos la disociación de ella, y una presión arterial normal no indica, bueno, de todas maneras debemos saber que un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos. La entrega periférica a los tejidos ya está condicionado por otros temas que son el gasto cardíaco y el contenido arterial. Pero normalmente utilizamos esta curva de disociación de la hemoglobina, y ahí tenemos que hay una asociación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. La presión arterial de oxígeno de 60 es el punto de corte, ¿ya? Porque ahí nos da justo el punto de inflexión de la curva y donde se correlaciona significativamente con la saturación, ¿ya? Entonces, una presión arterial menor se correlaciona con una baja bastante significativa de la saturación. Y por lo tanto, en toda situación de emergencia se debe considerar la administración de una fracción inspirada de oxígeno, de una FiO2 hablamos normalmente de 1. Tenemos que normalizar la volemia independiente de la saturación, con objeto de optimizar una adecuada entrega periférica de oxígeno y evitar el daño secundario, la injuria inicial por hipoxia. Sin embargo, hay pacientes que tienen una hipoxemia de instalación más progresiva, como un poquito más lenta, cuya duración en general es como subaguda, 6 o 7 días. Por eso la bronquiolitis normalmente uno lo ve como que al tercer día el paciente como que empieza a ser como con un mayor compromiso, o sea, ha demorado un poco en instalarse esta hipoxemia. Y en esto buscamos titulaciones de la oxigenoterapia con una ligera hipoxemia permisiva, en que la saturación de 90, uno podría decir ya el paciente con eso no está cayendo en insuficiencia y podemos estar un poquito más tranquilos. En cambio, en otras situaciones en que vemos pacientes que son de hipoxemias prolongadas, por ejemplo, injuria, distrés, o que estén sometidos a ventilación mecánica, el riesgo de hipoxemia y la toxicidad uno le equilibra un poquito en menores porcentajes, como de 82, 88, y uno puede estar un poco más tranquilo con esos pacientes. ¿Cuáles son los mecanismos de una insuficiencia respiratoria? Recordando un poco de nuestras clases, las alteraciones de la ventilación-perfusión, alteraciones de la difusión, el chant, la hipoventilación. Y eso se comportan diferentes, la diferencia alveolar arterial de oxígeno, la presión de CO2, cómo se encuentra, cómo responden al oxígeno y algunos cómo responden al ejercicio. Entonces vemos en estos mecanismos fisiopatológicos que, por ejemplo, una disminución de la FiO2, que la vemos en las alturas, o que hay una gradiente alveolar arterial normal, o una hipoventilación con hipoxemia y hipercapnia, ahí podríamos pensar que hay una alteración de la bomba ventilatoria. Ya vamos a ver los diferentes mecanismos donde se encuentran.
En cambio, una alteración de la relación perfusión, la PCO2 la encontramos normal o baja, hay una hipoxemia que mejora con oxígeno y hay una gradiente alveolar arterial aumentada. En las alteraciones de la difusión, la presión de CO2 es normal o baja, la hipoxemia mejora también con el oxígeno y también tiene una gradiente alveolar arterial aumentada. En cambio, en el shunt, la presión de CO2 es normal o baja, pero la hipoxemia no mejoran con oxígeno y mantienen esta gradiente, por lo tanto, aumentada. ¿Dónde podemos encontrar las causas de la insuficiencia respiratoria? Las podemos dividir en falla de bomba, o sea, todo el sistema, o específicamente a nivel de la vía aérea y pulmón. En la falla de bomba podemos encontrar las alteraciones que se producen a nivel del sistema nervioso central, y ahí estamos hablando de algún TEC o intoxicaciones. En los nervios periféricos, en donde hay un Guillain-Barré. Lo muscular, en las enfermedades neuromusculares, y de repente vemos niños que son naneas que tienen todas estas alteraciones y que por lo tanto manejan una hipoxemia relativa. La alteración en la caja torácica, como los traumas, los tórax volantes, hay que pensar que va a caer en una insuficiencia respiratoria, las parálisis de los diafragmas o el neumotórax. Y a nivel de la vía aérea, las epiglotitis, el asma, la neumonía, los distrés respiratorios, el tromboembolismo, que son las causas más frecuentes que vemos. ¿Cómo clasificamos las insuficiencias respiratorias? ¿Se recuerdan en insuficiencia respiratoria o parciales, en cuales la insuficiencia podemos también dividirla en hipoxémica moderada, con un aumento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno, una PCO2 normal o baja y una SAFI en valores entre 180 y 260. En cambio, cuando ella es grave, estamos hablando que tiene una presión arterial de oxígeno normal o baja, pero tiene una SAFI menor de 180. Esa es la parcial, por eso el CO2 se mantiene siempre normal o bajo. En cambio, si hablamos de la insuficiencia respiratoria global o establecida, en que con pulmones sanos, la disminución de la PO2 se correlaciona con un aumento de la presión de CO2 y una disminución, por lo tanto, de la presión alveolar de oxígeno, y no hay diferencias. En cambio, con los pulmones alterados, ya tienen un trastorno ventilación perfusión inicial, tienen una fatiga secundaria, por lo tanto existe una disminución de la presión arterial de oxígeno desproporcionada al aumento de la presión de CO2 y por lo tanto se genera una diferencia alveolar arterial. Tenemos que tener en cuenta una ley que se llama de los 60, que es como muy útil. La presión arterial de oxígeno menor de 60 o una presión arterial de CO2 mayor de 60 o tengamos que usar una FiO2 mayor de 0,6, ya estaríamos hablando que hay una falla global, con hipoxemia, hipercapnia y un importante aumento de diferencia alveolar arterial, o sea, una PAFI menor de 150, siendo necesario, por lo tanto, la asistencia ventilatoria. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son las manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria? Primero, la impresión inicial. Frente a un paciente pediátrico que consulta en cualquier servicio o de urgencia, APS, en nuestra consulta, en el SAPU, siempre lo primero realizamos una evaluación como rápida que ya tenemos incorporado, que se llama el triángulo de evaluación pediátrica, que tiene 3 aspectos, en cual vemos la circulación, la respiración y el aspecto general del paciente. Y ahí vemos algunos parámetros que nos sirven rápidamente para, con solo mirar al paciente, darnos cuenta si tiene alguna alteración anormal de cualquiera de estos 3 ejes, y ya estamos frente a un paciente que requiere una atención urgente. Lo encontramos pálido o que tiene una piel marmoreada o ya definitivamente está con cianosis, nos habla que tiene una falla de la circulación. Si por el contrario en la respiración también podemos ver que si está con retracción o tiraje, le tomamos la frecuencia y está con una taquipnea, ruidos respiratorios anormales, escuchamos el estridor, el quejido, la sibilancia a veces audible a distancia. Y en el aspecto vemos el tono, si está reactivo o no, si se consuela fácilmente con la madre, la mirada, el llanto o si es más grande el tipo de lenguaje. Además existen factores, scores que son predictorios del grado de severidad y que nos solucionan un poco los temas y además nos dan pauta y nos permiten fácilmente medirlo.
Y en esto tenemos el score de tal que usamos frecuentemente. Si es menor de 6 estamos hablando de algún cuadro leve, si estamos entre 6 y 9 es moderado y si es más de 9 es severo. Y medimos obviamente la frecuencia respiratoria, la sibilancia, si la escuchamos y cómo la vamos escuchando, cuándo, si al fin de la expiración o definitivamente son audibles ya a distancia, la saturometría que está incorporada últimamente y las retracciones o no de las partes blandas que ya no hablan de este trabajo respiratorio. Y esto nos va dando finalmente un puntaje. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica de una insuficiencia respiratoria aguda? En general, en el aspecto general, la fatiga, la sudoración, la cianosis. En lo respiratorio, la taquipnea, y ahí tenemos los valores normales de la frecuencia respiratoria de los niños. Alteración en este patrón respiratorio, uno vemos que es irregular, otro una respiración cortita pero muy superficial, o al revés, profunda pero muy lenta, o apnea, retracción de partes blandas, aleteo, todo lo que hemos conversado. Y en lo cardíaco, obviamente la taquicardia y la hipertensión, que esto es donde cuando tenemos que actuar, porque si progresa a bradicardia e hipotensión, ya estamos definitivamente a un paso de una insuficiencia cardiorrespiratoria y puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. Y en cerebrales tenemos obviamente la inquietud, la irritabilidad, la cefalea, podemos llegar a convulsión y coma. Por lo tanto, tenemos signos de dificultad respiratoria y signos de ya que estamos frente a un fallo respiratorio inminente. Ahora, la cianosis y el compromiso sensorial ya indican que tenemos una insuficiencia respiratoria ya establecida, no que vamos caminando a ello para nada. Son signos tardíos, así la cianosis se manifiesta cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 50, o sea, estamos hablando de una saturación menor de 80. En casos de anemia podría alterarnos un poco esta valoración. El apagamiento del murmullo pulmonar a veces es peor todavía que escuchar como demasiado ruido, que decir que están con aire tan atrapado y con tanta dificultad respiratoria que ni siquiera escuchamos el murmullo. Taquipnea, respiración superficial o irregular, como vimos, y la polipnea y la retracción de partes blandas ya son indicadores de una sobrecarga de trabajo y que el agotamiento es inminente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas insuficiencias respiratorias? Lo que siempre hemos conocido son los gases arteriales, que nos permiten determinar la hipoxemia, clasificar la insuficiencia respiratoria, determinar la severidad, ver si tiene hipercapnia y el estado ácido-base. Ahora, para clasificar esta de oxígeno que se obtiene de los gases en sangre y de la presión arterial, ¿cómo la calculamos? Con alguna fórmula, y esto es como bastante engorroso, requiere harto tiempo y por lo tanto por eso siempre ahora último estamos usando más la oximetría de pulso y hacemos más hincapié en eso porque es un método no invasivo, cosa que es muy útil en niños, tanto para medir la saturación y estimar entonces la presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno, asumiendo que la curva de disociación de hemoglobina es normal, herramienta entonces que es útil en casi todos los escenarios de la emergencia. Otra cosa, obviamente tenemos que ir monitorizándolo a través de la clínica y ya hablamos de la frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión y la diuresis, no olvidarnos de eso. Entonces ya hablamos que la saturometría de pulso era un método no invasivo, útil para el diagnóstico de hipoxemia, que se considera un punto de corte en 90%, como para establecer una insuficiencia respiratoria, pero para definir criterios si vamos a actuar con el paciente, de colocarle una oxigenoterapia, para darnos un margen, hablamos de una saturación menor de 93. Otra forma de monitorización tenemos la capnografía, que es también un método no invasivo que te permite estimar el espacio muerto mediante la diferencia de presión de CO2 y la presión expirada de CO2, que normalmente es menor de 6. Ahora, la gasometría arterial, que nos permite clasificar la insuficiencia respiratoria, monitorizar la ventilación alveolar, los signos de agotamiento. Y en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria parcial,
con requerimientos bajos de oxígeno, con saturaciones menores de 93, entre 90 y 93, y sin signos de agotamiento, los gases en realidad no son necesarios y podemos manejarnos solo con la saturometría. Existe, por lo tanto, una buena correlación de lo que es la SAFI con lo que es la PAFI, que antiguamente necesitábamos los gases arteriales para poder calcular estos signos de severidad, y actualmente con la saturación y la FiO2 que ya conocemos que le estamos dando, podemos clasificar la severidad de la insuficiencia. Así tenemos la SAFI, que la calculamos, que es una relación entre la saturación de oxígeno que tenemos con la FiO2 que le estamos dando, nos da un valor y eso nos permite ir correlacionando en dónde nos encontramos con la insuficiencia respiratoria. Lo leve es que encontremos una saturación, esto es normal, lo leve es que no encontremos una saturación entre de 264 a 221, el moderado de 221 a 150 y el severo de 150. Y ahí nos vamos correlacionando con lo mismo si lo hubiéramos tomado unos gases arteriales y pudiéramos estar haciéndolo con la presión arterial de oxígeno. Pero ahí ya necesitamos otros implementos y esto es fácil y en cualquier parte realizable. ¿Cuál es el tratamiento de una insuficiencia respiratoria? Obviamente siempre partimos con estabilizar las primeras acciones que todos conocemos, de hacer un ABC con el objetivo de estabilizar al paciente. Como ven aquí, aparece rápidamente el triángulo de evaluación pediátrica que nos da una primera impresión y bastante buena de cómo vemos a este paciente. Lo podemos hacer una entrega, como conversamos, de oxígeno al 100% y de ahí monitorizando la función cardiorrespiratoria con este saturómetro. Si podemos tener canómetro, mucho mejor. Y la evaluación rápida que vamos a ver de toda la parte de vía aérea y lo que vamos haciendo. Entonces, normalmente partimos por el manejo de esta insuficiencia con la vía aérea. Determinamos la permeabilidad, hacemos algunas medidas conocidas por todos los que hemos realizado el PALS, de maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, traccionar la mandíbula, facilitando así la alineación de los ejes. Bueno, y ahí nos damos cuenta de que si no puede manejarse esta vía aérea, que el niño no es capaz de mantener esta vía aérea despejada o francamente no puede ser con una vía aérea que se permita mantener y ver la entrada de oxígeno, vamos a tener que realizar maniobras más avanzadas como la intubación endotraqueal o una máscara laringea. Y por lo tanto aquí están las indicaciones de intubación endotraqueal. En toda insuficiencia respiratoria, obviamente con aumento del trabajo sin respuesta o con fracaso a nuestra asistencia ventilatoria. Es un paciente que requiere ser intubado o, como lo conversamos, que tiene esta inestabilidad de la vía aérea, ¿ya? Con una PAFI menor de 200. Aquí hay un error, esto es una FiO2 de 0,6. La CO2 sea mayor de 60, tengo un pH 7.2 con compromiso hemodinámico. Los criterios clínicos también, paciente en apnea, o que tenga una retracción de partes blandas universal o alteraciones severas del ritmo, o definitivamente en paro. Y los criterios gasométricos, como ya conversamos, una presión arterial de oxígeno menor de 50, una PCO2 mayor de 60, pH de 7.25 o una FiO2 de 0,6. Ahora, tenemos buena ventilación, buena vía aérea, el paciente es capaz de mantener su vía aérea. Seguimos con el siguiente paso, que sería la respiración, y eso lo hacemos. Lo que vamos a conversar va a ser todo de oxigenoterapia. Se debe iniciar la oxigenoterapia frente a las saturaciones, como ya vimos, de 93%. En situaciones de emergencia podemos utilizar una máscara de oxígeno al 100%. Los métodos de administración de oxígeno de bajo flujo son aceptables en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria hipoxémica leve a moderado. Y ahí estamos hablando de la cánula nasal o de la mascarilla simple. O sea, usamos FiO2 menor de 0,5
en esta máscara de Venturi y hasta 3 litros menos, ojalá 2 litros por minuto en las cánulas nasales, por la molestia nasal que genera. Ahora, si tenemos que ir subiendo y el paciente no es capaz de mantenerse con estas primeras acciones, ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria hipoxémica moderada, podemos usar esta oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales, estamos hablando de lo que se conoce como TAF o CENAF, que permite ya suplir las demandas de flujo inspirado, mantenemos una fricción ya de mayor de 0,4, termohumidificamos los gases y damos una CPAP variable, que en los niños más pequeños es mucho mayor, pero que nos permite tener la vía aérea un poco más abierta y no hacer un colapso alveolar. Se indican flujos que son de 2 litros por kilo en niños menores de 2 años y de niños mayores de 2 años preescolares hacemos de 1 litro por kilo, máximo de 30 a 50 litros. Este es lo que se llama también conocido como ERVO, la máquina en realidad se llama ERVO y el Servicio de Urgencia del San Borja lo dispone y iniciamos tratamiento con ello. El siguiente paso, en una insuficiencia ya estamos hablando de un niño que fracasó con las primeras medidas generales y ya estamos escalando en nuestra asistencia, en nuestro soporte y pasamos a la ventilación no invasiva con un AMNI o ya definitivamente a la ventilación mecánica invasiva. El AMNI obviamente son la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica más severa, la neumonía, el COVID, la bronquiolitis, el asma, todavía pero ¿qué requiere la ventilación no invasiva? Que la vía aérea sea estable y que no tenga compromiso hemodinámico, sino cualquiera de las dos cosas rápidamente nos condiciona a la ventilación mecánica invasiva. Los otros pasos, obviamente, ya dejamos la vía aérea, ya lo tenemos ventilado, tenemos que preocuparnos de la circulación. Expansión de volumen cuando lo requiera, ver el gasto cardíaco, la entrega periférica, que esto se mantenga. Descartar complicaciones como el neumotórax o derrames que podemos tener, atelectasia, niños con ingesta de aspiración de cuerpo extraño. Y obviamente siempre estamos preconizando últimamente el manejo de que se llama escalonado. Vamos avanzando, partimos con lo más básico, miramos la vía aérea, colocamos los oxígenos, vemos cómo va respondiendo y todo esto con tiempo acotado de 60 a 90 minutos para ir manejando. Entonces, esta es la evolución natural de una insuficiencia respiratoria de un paciente que está estable. Empieza con una dificultad respiratoria leve, que va escalando a moderada, severa, según su patología. Lo vemos frecuentemente en la bronquiolitis, que parte un niño estaba sano, de los primeros días solo con congestión y después al tercer o cuarto día ya lo vamos viendo que está con una dificultad respiratoria mucho mayor, con polimnea, quejido, retracción. Se nos va instalando una insuficiencia respiratoria, entonces vamos colocándole oxígeno, vamos pasando alto flujo, no nos está resultando, estamos progresando, pasamos a ventilación no invasiva, vemos que un trabajo respiratorio aumentado, inadecuado, quizás tengamos que pasar a ventilación mecánica, tratando siempre de que este paso sea lo menos posible. Tratar de cortar el ciclo acá. Por lo tanto, un reconocimiento precoz nos lleva a menor morbimortalidad. Este es un esquema que hemos hecho de un algoritmo que hay y que está adaptado del paciente con dificultad respiratoria o ya definitivamente con falla respiratoria. ¿Cómo lo enfrentamos? Primero, como siempre, en todo paciente, una evaluación cardiopulmonar precoz, todo lo que hablamos del estado de conciencia, la respiración, el aspecto. Después hacemos una evaluación primaria, lo que vimos, la vía aérea, cómo está respirando, su circulación. Después hablamos con los padres, queremos una anamnesis, un examen físico dirigido. Planteamos, según la clínica, una monitorización, la saturación. O sea, ya con esto ya tenemos configurado
con la saturación, más el estado general del paciente, cómo maneja su vía aérea, ya tenemos configurado y más o menos establecida nuestra insuficiencia respiratoria y en qué parámetros está. Podemos, obviamente, cuando es necesario, solicitar algunos exámenes que nos complementen, la radiografía y los gases y un hematocrito para ver su estado circulatorio. Pero como decía, solo con todos estos parámetros ya tenemos configurada nuestro diagnóstico de insuficiencia respiratoria según su trabajo respiratorio, si es leve, moderado, y ahí vamos. Si tiene una mala apariencia general, está con polimnea, retracción, satura menos de 90, tenemos todos estos parámetros, obviamente tenemos que intervenir. Con el manejo ya vimos ABC, administramos oxígeno, vamos viendo, partimos con una cánula, vamos pasando una máscara de no reinhalación, la cánula de alto flujo, volvemos a reevaluar. Y ahí vemos si mejora, si tenemos mejor apariencia, mantenemos la monitorización con el cardiopulmonar y la saturometría, completamos la anamnesis y los exámenes físicos y pedimos los exámenes. Y vamos viendo según la causa el esquema de lo que vamos aportando. Si es un asma, empezamos con las nebulizaciones y vamos aportando y dando la terapia según la causa. Ya si hay signos de falla respiratoria moderada, con una saturación persistentemente baja, ya vamos pensando en utilizar no invasivo, de colocar CPAP, BiPAP, la de alto flujo en los niños más pequeños con bronquiolitis, y iniciamos alguna terapia según la causa, lo que nos permita. Y ahí vamos reevaluando para, por último, llegar a la intubación o la ventilación no invasiva. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo siempre de tener en claro todo esto? Que la insuficiencia respiratoria hipoxémica la podemos cortar, podemos dejar que esto llegue hasta aquí si nosotros aplicamos oxígeno, hacemos una buena aproximación, estamos en este punto con el paciente, le tenemos que colocar una máscara de alto flujo, una mascarilla de alto flujo allá en los consultorios, cosa de parar esto y que no nos siga una insuficiencia global con una retención de CO2 que nos pueda llegar a una necesidad de ventilación mecánica invasiva, porque eso aumenta mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y así podemos racionalizar obviamente el recurso en este tiempo de campaña de invierno de cama crítica y hacer mejores flujos de cama. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. No sé si alguno de los presentes, ya que la capacitación era como hasta la 1, tendrá alguna consulta que la doctora también aprovechando podría responder de acuerdo a lo que ustedes pueden evidenciar en APS. No, parece que no, No, no espero hay que esté preguntas. todo claro y no todo complicado. Sí. Bueno, dimos la instancia también de que se hicieran algún... Ahí está. Acá hay una pregunta por el chat. ¿Ya? Doctora Lisette Medina, en el caso de CEFAM, ¿qué manejo podemos realizar para trabajar la ira antes de derivarlo? Yo diría que, bueno, tener pautas como claras, por ejemplo, después podemos ver y compartir también yo tengo pautas acá de bronquiolitis y de asma, que son las patologías de repente más frecuentes o las de neumonía, en que uno parte, como siempre, evaluando el grado de trabajo respiratorio, la circulación, aplicando el score de tal, entonces vemos en qué parámetro, cuáles son el estado inicial de nuestros pacientes, colocar oxígeno cuando esto puede hacer, ver si acaso podemos
conseguir de repente en sala de IRA, la kinesióloga tiene el saturómetro y podemos ver también con ese parámetro, ir viendo en qué condiciones está nuestro paciente, de cuál estamos hablando, y de ahí ir manejando las cosas que se nos van presentando, si está obstruido, empezar con las nebulizaciones, dar las dosis que correspondan de los corticoides y ir según la pauta, ir evaluando como para ver si va respondiendo nuestro paciente en eso. Ya, también ya, realiza otra consulta. Una vez que son dados de alta, ¿amerita alguna intervención por broncopulmonar o sala IRA? Sí, en general sí. Cuando son dados de alta, ya sea desde hospitalizado o de mismo de ustedes que encuentran un paciente que llega, sobre todo los asmáticos, de repente nos llegan como muy obstruidos, uno hace una buena intervención que de repente los padres no los inhalan como corresponde, sobre todo cuando es primerizo. eh, y parten, uno les enseña bien cómo inhalarlo, hace un esquema y los pacientes tienden pueden mejorar, uno los da de alta y luego sería bueno un recontrol 24 a 48 horas, los que son SBO recurrente, que se vaya viendo si tienen un buen manejo de las secreciones. Sí, la sala de IRA es muy útil en eso, como para hacer seguimiento de nuestros pacientes que nos quedan como ahí con la terapia. Ya, otra consulta también. Dosis sugerida de corticoide oral al alta en casos de síndrome bronquiales obstructivos. Ya, hay harta discusión, no sé si estás hablando básicamente de lo que siempre usamos todos, que es la prednisona, normalmente es 1 a 2 miligramos por kilo día, 1 miligramo por kilo, sí, día, y normalmente mantener no más allá de 5 días. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno tendrá otra consulta, ya sea por el chat o con el micrófono para... No, parece que ahí ya quedamos con las preguntas. Ujú. Perfecto. Bueno, como preguntaron también en el chat anteriormente, esta grabación va a ser enviada ya a los referentes de Dirección de Atención Primaria para que se pueda masificar a todos ustedes. Recordar que la próxima semana también va a haber una capacitación por el doctor Prado, así que se pueden volver a conectar de 12 a 1 aproximadamente para ir haciendo estas actualizaciones y también agradeciendo la buena disposición de la doctora Pamela Cuñado y del doctor Francisco Prado desde el San Borja. Gracias. Así que bueno, que tengan una buena tarde, nos vemos el otro jueves. Listo. Gracias. Hasta luego.